Bueno, ya iniciamos con la grabación del tema del día de hoy. Como título van a escribir Historia del currículo. Si pueden visualizar, espérenme, corro esta pantallita para acá. Currículo, tilden la I y doble R, bueno, para que lo tengamos listo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de iniciar con esta explicación, porque pues yo sé que ya hace bastante tiempo salimos del colegio y de pronto se nos ha olvidado como los periodos históricos, ¿cierto? Entonces, les voy a dar un preámbulo. Recordemos que nosotros, según la ciencia, ¿cierto? Bueno, esto lo vamos a hablar desde las ciencias sociales, nada de religión. Según las ciencias, el ser humano fue evolucionando del Homo, el Homo, y luego fuimos Homo erectus, Homo habilis, finalmente Homo sapiens, y por último ya somos Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Luego de todo este proceso evolutivo, nosotros tuvimos una época que se denominó el nomadismo, que nos íbamos deambulando de un lugar a otro. Para posteriormente, ya cuando nosotros empezamos a pensar un poco más, porque realmente el cerebro humano no ha tenido su máxima evolución, así que seguimos siendo Homo sapiens sapiens y cada ratico vamos a evolucionar un poquitico más. Entonces, cuando ya evolucionamos un poquitico más, encontramos una forma de comunicación para dejar legados, que fue la escritura. Cuando planteamos la escritura, entonces se establece que dejamos de ser nómadas y pasamos a ser sedentarios. Con este sedentarismo surgen las primeras civilizaciones. Y a esta época, con el surgimiento de la escritura, se le conoce como la Edad Antigua, que va desde el surgimiento de la escritura hasta la división del Imperio Romano, ¿cierto? Entonces, durante esta edad antigua es cuando el ser humano tiene sus primeros pilares en la educación. Se establece como tal las primeras escuelas de formación, ¿cierto? En estas escuelas íbamos a encontrar materias como la aritmética, la música, la astronomía, la geometría, diversas materias bases para la evolución de la sociedad. ¿Listo? Entonces, esto es como una introducción a que ustedes vean desde dónde vamos a iniciar. Entonces, en nuestra edad antigua se crecieron las primeras civilizaciones. Entre ellas estuvimos nombrando lo que es Mesopotamia, Egipto y Grecia. En Grecia se dan los primeros pilares a la mitología. ¿Por qué tiene que ver la mitología con nuestra materia? Porque en la mitología vamos a encontrar la primera fuente de filosofía. Los griegos tenían curiosidad de saber por qué llovía, por qué hacía frío, el porqué de absolutamente todo. Y es allí, en la cuna de la filosofía, en la Grecia antigua, que surgen los primeros pensadores como Platón y Aristóteles, que fueron los padres fundadores de las primeras escuelas de educación. Y desde ese entonces se redacta o se establece como un tipo de documento que almacena diversa cantidad de datos que nos permite enseñar y educar, ¿cierto? Desde ahí vamos a tener la base. Entonces, en la historia del currículo tenemos un concepto que dice, el currículo tiene su origen en Grecia y Roma. Recordemos que Roma ya es un proceso de conquista y colonización de diferentes pueblos. Fue el imperio más nombrado y sobresaliente, para después ser reemplazado por el Imperio Otomano, ¿cierto? Entonces, esto es historia que yo les voy a ir contando a medida que vayamos viendo cómo se modifica el currículo. Entonces, me colaboras con la lectura de lo que está en pantalla, Natalia García. Sí, señora, historia del currículo. El currículo tiene su origen en Grecia y Roma, posteriormente a las culturas clásicas durante el medievo de trivium, retórica, dialéctica, gramática y el quadrivium, aritmética, música, geométrica y astronomía. Durante el Renacimiento duró el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII.
con dos tendencias enciclopedista que pretendía ejercitar las funciones del estudiante como fuerzas corporales, habilidad manual, artes, conocimientos prácticos y teóricos. Muchas gracias, Natalia. Bueno, entonces aquí ya nos están nombrando algo que fue el Renacimiento. Nuevamente hago un paréntesis y pues como que las contextualizo porque yo sé que esto lo vieron en el colegio, pero esto se olvida. Cuando finalizamos en la Edad Antigua con la división del Imperio Romano, surge un nuevo periodo de tiempo que lo conocemos que es la Edad Media. Durante la Edad Media se establece que la base del conocimiento y la base del arte, la literatura, todo nos iba enfocado en Dios. En la Edad Media surge el cristianismo y como tal aparece un nuevo movimiento enfocado a la religión. Entonces, de esta misma manera surgen las primeras escuelas religiosas, que es la patrística y la escolástica. Patrística con San Nicolás de Tolentino y escolástica con Santo Tomás de Aquino. Con estas dos escuelas y con estas dos fundaciones encontramos que ya no solamente íbamos a ver la astronomía, la geometría, sino también ya íbamos a ver la lingüística, que en este término de aquella época se conocía como la dialéctica, la gramática y la retórica, que es el arte de expresarse en público, el arte de escribir correctamente, el arte de tener diferentes tipos de dialectos. ¿Listo? Entonces, el currículum durante el desarrollo de la Edad Media fue un poco más centrado en Dios. Si ustedes se pueden dar cuenta, el arte durante el desarrollo de la Edad Media iba enfocado en Dios, en santos, en toda la parte que nos diera la religión. Luego de este periodo de tiempo que la Edad Media se termina en 1472, cuando se da el descubrimiento de América, y digo descubrimiento entre paréntesis porque a nosotros no nos descubrieron, nosotros ya estábamos, solo que estábamos incomunicados porque el estrecho de Bering se había descongelado. Pero estas clases de sociales que ustedes la debieron ver, pero no me meto. Bueno, entonces en esta parte surge la Edad Moderna. Con la Edad Moderna ustedes van a ver un movimiento que es el Renacimiento. Para nosotros, como docentes en formación, es fundamental tener en claro que en la Edad Media la educación no avanzó, se estancó y fue como algo que no generó grandes avances, grandes evoluciones, no. Entonces, por ello, la siguiente edad es la moderna y nace con algo que es el Renacimiento. Y surge el siglo de las luces, y es en el momento en que el currículo tiene su máximo esplendor. Ya el término ciencia se divide en ciencias sociales y ciencias naturales. Ya encontramos que en las ciencias sociales aparece la química, la física, la biología, toda esta parte que nos va a enfocar a nosotros en cómo funciona el organismo humano internamente. Ya no lo sujetamos a que Dios da la evolución, sino que el ser humano tiene una composición química, tiene una composición estructural y bueno, empieza toda la parte de las ciencias naturales. Y por otro lado encontramos las ciencias sociales, que nos van a estar enfocando desde la parte social del ser humano. Cómo este ser primitivo que evoluciona logra vivir en sociedad, logra dar estos primeros pasos, cómo surge la sabiduría, la política, economía, filosofía, bueno, la otra parte. Cómo el ser humano, como individuo, vive en sociedad. Y esto es el detonante revolucionario para que aparezca lo que se conoce como la reforma y la contrarreforma. La obligación a modificar el currículo educativo. Y en esta parte ya vamos a ver una geometría más establecida, una astronomía y nuevas materias que no se conocían. Y algo muy importante, el acceso a la educación de ciertos sectores que no tenían derecho. Hasta este momento voy muy rápido con el tema de historia y como contextualización, o si les ha servido recordar edad antigua, edad media y edad... Ya nunca vi eso. Oh, por Dios. Profe, sí, más o Ahí va menos. bien, profe.
De pronto en el colegio no le prestábamos como mucha atención a estas materias, ¿cierto? Pero pues acá sí es importante que reconozcamos los periodos de tiempo y como que lo más importante en cada uno de estos periodos a manera general, ¿cierto? Entonces es, al igual, si tienen alguna duda de lo que vamos hasta el momento, me pueden ir preguntando. ¿No? Bueno, listo. Entonces vamos a darle continuidad. Entonces ya sabemos que, primero que todo, el currículo surge en Grecia y Roma, es decir, edad antigua. Evoluciona un poquito, pero se estanca en Edad Media. Y vuelve a tener su nuevo auge o su nuevo levantamiento en el Renacimiento, el siglo de las luces, que es la Edad Moderna, y de ahí unas nuevas tendencias y surge como la modificación real a esta parte del currículo. ¿Qué vamos a hablar? Cuando encontramos los antecedentes del currículo, es la enseñanza, es cuáles son los parámetros o cuáles son los elementos que yo voy a utilizar para enseñar. ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo voy a enseñar? ¿Cuándo voy a enseñar? ¿Cierto? Entonces, la idea era que este currículo se estableciera con diferentes contenidos de disciplinas establecidos para lograr un plan de estudios. Ay, perdón, yo me adelanté. En esta parte alcanzaron a conceptualizar. Yo no les pregunté antes de pasar la diapositiva. ¿Alcanzaron a conceptualizar algo en el cuaderno? Yo sí. Sí, señora. Sí, señora. Quienes no, Sí, señora. quienes no hayan alcanzado, este documento lo cuelgo ahorita en la página, en la plataforma, para que ustedes ingresen a la plataforma y les digo qué es lo que vamos a hacer hoy. Bueno. Entonces, lo mismo, en esta segunda diapositiva, entonces ya vamos a hablar de, en realidad, cuál era la función del currículo, o sea, cuál es el uso curricular que se tiene en él. Lo mismo, los apuntes los pueden tomar en la plataforma, porque si no, no nos alcanza el tiempito. Ahora, esta parte es fundamental. Sí surge en la edad antigua la idea de currículo, pero en realidad, como que ya la parte teórica, escrita, como un documento establecido, se aparece después de 1918, ¿cierto? Entonces, la propuesta curricular o la malla de plan de estudios en cada área, esto es importante que ustedes tengan en cuenta, que ya no era un documento abierto, sino un documento que establece únicamente un área en específico. Por ejemplo, en la actualidad, nosotros tenemos divididos en la primaria. ¿Alguien me tiene micrófono encendido? ¿Apagamos? Y lo apagamos. Listo, ya. Entonces, en la actualidad, en la primaria tenemos divididos en áreas de matemáticas, lengua castellana y ciencias sociales, ciencias naturales. En el preescolar, nosotros lo tenemos divididos en dimensiones. Dimensión estética. ¿Qué otras dimensiones conocemos? ¿No conocemos las dimensiones? Bueno, tranquilos. Las dimensiones son estos ámbitos a evaluar de nuestro niño en preescolar, es decir, que los niños en preescolar deben desarrollar ciertas características o ciertas fortalezas en diferentes ámbitos. Entonces, estos ámbitos es lo social, cómo interactúa el niño con la sociedad, lo afectivo, cómo manifiesta sus emociones y cómo las sabe trabajar, social, afectiva, motriz, cómo hace él para desarrollar su parte psicomotriz, psicológica y motriz. Encontramos también la dimensión cognitiva. Esta dimensión cognitiva nos habla de la madurez cerebral del estudiante para poder afrontar la adquisición de conocimientos, y estos son los que vamos a ir evaluando. Nosotros no vamos a evaluar matemáticas, español, no, nosotros vamos a hablar el conjunto que es el estudiante. ¿Listo? Entonces, continuando, ya se nos va a acabar el tiempo. Esta parte es importantísima. Llega la evolución del currículo. Y como les venía diciendo, venimos sobre el siglo de las luces, la última evolución. Para finalmente... Qué pena interrumpirla. ¿Sí, señora? Espera que puede volver la imagen para tomarle pantallazos, que estaba tomando apuntes. Ah, claro, sí, señora.
Listo, profe. Gracias. Señora. Y finalmente llegamos a la edad contemporánea, a la actualidad, en donde Apple, que es en este momento Apple es conocido como una marca de celulares, marca de computadores, vanguardia tecnológica. En aquella época fue unos aportes tan importantes en la parte industrial. Pero ¿qué tiene que ver la parte industrial con la parte curricular? Muchísimo, porque al haber un amplio desarrollo industrial, hay una obligación en la estructura educativa en modificarse, ¿cierto? En ya no enseñar al niño mecánicamente. Por ejemplo, hace algunos años nuestras mamás y abuelas tuvieron una materia que se llamaba mecanografía. Y esta materia llamada mecanografía se establecía a través de una máquina de escribir, a la cual ellas debían de tomar unos apuntes, aprender a utilizarlo. En la actualidad, los niños también ven mecanografía, pero esta mecanografía ya va enfocada al uso y funcionamiento de un teclado. Entonces, claro que sí tenemos las mismas materias, pero con avances de la actualidad. Nosotros ya no podemos enseñarle a un niño de preescolar los colores sin antes darle a conocer qué es un color, ¿cierto? Yo puedo decirle a los niños amarillo a blue, ¿cierto? Y mostrarle amarillo y un círculo blue. No, porque nosotros tenemos que asociarle amarillo yellow y no le voy a mostrar un círculo amarillo, sino tengo que enfocarle en la parte gráfica. Amarillo yellow, ¿qué es yellow? El sol, un pollito, la playa, bueno, enfocarles a ellos como tal el tema, el inglés y adicional a ellos la imagen, la parte gráfica. Los estudiantes están frente a una pantalla, los niños desde los 6 meses ya están frente a una pantalla que les hace desarrollar conexiones cerebrales gigantescas. Y en el momento que le quitan esta pantalla y un ser humano como ustedes, como yo, común y corriente, sin nada excepcional, se para frente a ellos, lo que provoca es que ellos se aburren y su concentración se vaya, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos habla nuestro currículo, la historia y la fundamentación. De este modo, entonces, esta página que es Lead and Share, se las voy a compartir en la plataforma que tenemos. Tengo que pasar el carrito de lado, porque si no nos deja presentar la clase bien. Listo. Esta página la voy a compartir en la plataforma. Bueno, lo primero que ustedes van a hacer es terminar de ver las diapositivas. Entonces, en su cuadernito van a escribir la actividad que tienen que desarrollar para dentro de 8 días. Esta actividad la desarrollan en su cuaderno, le toman foticos, la convierten en un PDF y la suben a la plataforma. ¿Listo? Entonces, van a tener como título en su tema número 1, introducción o historia del currículo, y tienen las ayudas digitales que les voy a dejar, y adicional a eso, ahí es donde hacen la entrega de la actividad. Tienen hasta el viernes a las 10 de la noche para hacer dicha entrega. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Profe, estaba compartiendo pantalla. No, en ese momento ya no estoy compartiendo pantalla. Profe, ¿sobre qué es la tarea? Ya les voy a dictar. Profe, ¿puede repetir la de introducción o historia del currículo? Repetir la tarea, perdón, no te entiendo. Sí. Ah, no les he dictado la tarea. Todavía no, entonces les escribí actividad. Todavía no les he dictado cuál es la tarea que van a realizar el día de hoy. Y esto, o sea, esta semana. Ahora les estaba explicando por qué medio la voy a entregar y ustedes deben de regresarla y cuáles son las fechas de entrega. Bueno, nos quedan 3 minutos según Zoom. Entonces voy a finalizar la reunión para que vuelvan a ingresar y les pueda dictar. Porque si no se nos corta y quedamos como intermedios. Ya finalizo la reunión y vuelven a ingresar por el mismo enlace.